seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Decimos amén a la palabra del Señor. Nos tomamos un minuto, hermanos, por la palabra. Padre que estás en gloria, Señor, damos gracias, Señor, porque nos permites cantarte, adorarte, Señor, el poder derramar nuestra alma delante de ti. En esta hora, Señor, yo te pido que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Cautiva la mente, mi Dios amado. Permite, Padre eterno, que tu palabra pueda ser escuchada, Padre eterno, y con denuedo ser predicada, Señor. Pon, Padre eterno, palabras en mi boca, me aparto de este lugar. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, tú conoces nuestras vidas. Tú conoces perfectamente lo que necesitamos de ti, Señor. Habla a nuestros corazones, mi Dios amado. Edifica nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, no sé si se le puede hacer algo al sonido que me está dejando un poco solo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Así está mejor. Un poquito solo. Gloria a Dios. Bien, ya se sentaron, amén. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, hermanos, prevalecer en libertad. Aleluya. Dígale al que está a su lado. ¿Cuántos son libres de los que están en este lugar? ¿Cuántos podemos decir que somos libres por la sangre de Cristo? ¿Cuántos podemos decir, amados hermanos, que Cristo nos ha salvado y por su nombre somos libres? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Llegaba, amados hermanos, esta palabra a mi vida y le daba gracias a Dios porque verdaderamente, amados hermanos, el recordar la libertad que tenemos en nuestras vidas, lo merecemos. A solo Cristo se lo merece, amados hermanos, y recordar lo que Él ha hecho y lo grande que es nuestra libertad, amados hermanos, merece el poder recordarlo diariamente. Amén. Amados hermanos, en los versículos que hemos leído, encontramos, amados hermanos, que Jesús había terminado de dar una enseñanza, podemos decirlo, o quizás había terminado de dar un consejo. Él, amados hermanos, como siempre, Él predicando la palabra, tratando, amados hermanos, que la salvación pudiera llegar a aquellos hombres religiosos de aquel tiempo, que pudiera llegar la salvación a aquellos hombres que no conocían de Dios. Vemos, amados hermanos, de que Jesús les estaba hablando un poco de que iba a llegar el momento donde ya no lo iban a poder ver más, y que se iba a acabar, y que para donde Él iba, ellos no podían ir. Pero dice la palabra, amados hermanos, los versículos que hemos leído, encontramos que la palabra le declara que habían unos que habían creído en Él. Pero Jesús, amados hermanos, dirigiéndose a ellos, les da un consejo, les da una enseñanza. Y quiero que lea conmigo el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, habían creído a la palabra que Él había predicado, podemos decir, o había enseñado. Pero Él les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un mensaje, amados hermanos, que quizás pudiéramos decirlo que es para la congregación, para aquella persona que ya creyó en Jesucristo, aquella persona que ya tiene un entendimiento de quién es Dios. Él viene y les advierte, amados hermanos, que no era nada más necesario creer en Él. Muchas versiones vemos, amados hermanos, y mucha predicación al amigo se le dice: cree en Jesús y serás salvo. Cree en el Dios Altísimo. Cree que Jesús murió en la cruz y podrá ser salvo. Pero en esta ocasión estos hombres ya habían creído en Jesús, ya habían creído en la enseñanza que Jesús estaba dando. Pero viene Jesús, amados hermanos, y Él, sabiendo los corazones y sabiendo de la manera que ellos eran, porque eran hombres religiosos, eran hombres, amados hermanos, que estaban acostumbrados al escuchar la palabra de Dios. Eran hombres que estaban, amados hermanos, acostumbrados a estar el día sábado en la iglesia y poder congregarse, poder guardarse para Dios. Pero sin embargo, amados hermanos, eran hombres religiosos que hacían y practicaban las cosas solo para que la gente lo viera, solo por tradición. Pero viene Jesús, amados hermanos, y viendo de que ellos ya habían creído a la palabra, ellos ya habían dicho: yo creo, Jesús, a lo que tú estás diciendo, yo puedo creer que tú eres Jesucristo, yo puedo creer que tú eres el Hijo de Dios. Pero viene Jesús, amados hermanos, sabiendo lo que ellos eran, les da esta palabra y les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra,
Él sabía, amados hermanos, que eran unos hombres religiosos. Él sabía, amados hermanos, que en ellos podían caer en engaño. Quizás ellos podían pensar, oh, yo ya acepté a Cristo y con esto me conformo, viviendo de la misma manera que ellos estaban acostumbrados a vivir. Pero Jesús, amados hermanos, preocupándose por ellos, porque cada vez, amados hermanos, de que Jesús habla nuestra vida, cada vez que la palabra de Dios viene y habla a nuestros corazones, es quizás porque nos estamos guiando por un mal camino o porque Dios está viendo el futuro, como nosotros estamos viendo las cosas en el Evangelio. Pero viene Él y les dice, si permanecéis en mi palabra. Había necesidad, amados hermanos, de que la palabra se pudiera ser vivida en la vida de ellos. No solamente creer. ¿Cuántas veces, amados hermanos, vemos que en la palabra del Señor encontramos, amados hermanos, forma como vivir, forma como andar, forma como guiarnos, amados hermanos? Pero muchas veces lo hacemos a un lado. Muchas veces vivimos un evangelio pensando que ya creímos en Jesús y ya se acabó todo. Sin embargo, amados hermanos, la palabra en esta noche nos viene a decir, si permanecéis en mi palabra, dice Jesús, si permanecéis en lo que dice la Biblia, si permanecéis en mis ordenanzas, en lo que yo pido de ti, tú verdaderamente podrás ser mi discípulo. Amén. Qué lindo, amados hermanos, es cuando alguien usted se siente orgulloso de esa persona y quizás lo vamos a poder terrenal cuando usted tiene a alguien que a usted le agrada y a usted le gusta quedar bien con él, usted hace lo que esa persona le dice o le pide. Quizás le lo pide por favor, pero usted con buen gana se lo hace porque usted quiere quedar agradable delante de él. Mas sin embargo, Jesús no está diciendo, no me conformo con solo que vengas al culto, no me conformo con solo que conozcas mi nombre, no me conformo con que solo, amados hermanos, le cantemos. Él dice, yo necesito que seáis mi discípulo, pero de la manera como serán mi discípulo, viviendo la palabra, permanecer en la palabra fielmente. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! En otra versión dice, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra. Oiga, amados hermanos, qué importante es no vivir una vida de hipocresía. Una palabra, amados hermanos, que hablándola quizás, si usted terrenalmente le dice a alguien, no seas muy hipócrita, quizás no le va a doler mucho, pero si en el evangelio a usted le dicen que es un hipócrita, eso duele, hermano. Amén. Si en el evangelio, amados hermanos, viene alguien y le dice, tú eres un hipócrita, porque dices ser cristiano y no lo eres, porque dices conocer a Dios y no lo conoces, porque dices vivir la palabra de Dios y no la vive, porque dices ser que cambió Dios tu vida, pero todavía no ha cambiado. Cuando alguien le habla de esa manera a usted y usted en su corazón sabe que es cierto, es un martillo que pega fuerte en la vida, amados hermanos. Amén. Porque a Dios no podemos burlarlo. Porque nosotros mismos no nos podemos burlar. El Señor sabía que estas personas quizás podían caer en el engaño. Y Jesús bien los conocía, amados hermanos. Porque la historia, en todos estos versículos que vamos a leer, encontramos que estos hombres estaban cegados. Ellos en sí no creían en Jesús. Qué tremendo, amados hermanos, es el poder ver la vida del cristiano. Qué tremendo es poder ver, amados hermanos, que la vida va pasando y a veces parece que el evangelio es un juego. Pareciera, amados hermanos, que el evangelio perdió el sentido. Mas sin embargo, para nosotros no. Mas sin embargo, nosotros tenemos ese brillo todavía en nuestros rostros, porque conocemos de la palabra, porque nos esforzamos a practicar la palabra, porque reconocemos la palabra que Jesús dice en el verso 31, que dice, si permanecéis en mi palabra. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? ¿Cuántos podemos decir, yo me estoy esforzando? ¿Cuántos podemos decir, yo estoy tratando? ¿Cuántos podemos decir, yo quiero agradar al Señor? Yo quiero ser su discípulo. Aleluya. Aleluya. Porque qué honor, amados hermanos, qué orgullo poder nosotros decir, yo soy discípulo de Jesús. Y no nada más decirlo solo por decirlo, sino que también nosotros, amados hermanos, hay un deseo en el corazón de poder practicar el bien. De poder, amados hermanos, servirle al Señor de corazón. Pero mire, amados hermanos, qué importante estos versículos. Él les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué hermosa la palabra, amados hermanos. Porque si usted ve bien, amados hermanos, Él les da la enseñanza completa. Básicamente en estos dos versículos Dios nos dice cómo tenemos que hacer para poder llegar a ser libres.
Si usted quiere ser un hombre libre, si usted no quiere vivir más en pecado, si usted no quiere, amados hermanos, ser una burla del enemigo, Jesús le dice, permanece en la palabra, sé fiel a mi palabra y conoceréis a Jesús, conoceréis al Hijo de Dios, y aquello que nosotros no podemos hacer, Él lo hará por nosotros, aleluya. Él nos hará libres, bendito sea el nombre del Señor. Porque mientras nosotros leemos la palabra, meditamos en la palabra, oh amados hermanos, cuando usted medita en la palabra, hay un sentir, hay algo en su corazón, hay ese Espíritu Santo que le confirma que lo que nosotros leemos, vivimos y sentimos es real en nuestras vidas. Y comienza, amados hermanos, usted a conocer al Verbo. Usted comienza a conocer la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, dijo Jesús. Si cuando se habla, amados hermanos, de verdad, estamos hablando de Jesús. Y Él dice, y esa verdad los hará libres. Ese era el mensaje para estas personas. Ellos ya habían creído en Jesús. Ellos ya tenían la enseñanza, en ellos ya había algún deseo. Pero viene Jesús, amados hermanos, y le dice estas palabras. Amados hermanos, el que no es verdaderamente quiere seguir a Jesús, aquel que solo escuchó y medio le pareció bonito el mensaje, porque hay mensajes que al humano le pueden parecer bonitos, pero cuando la palabra viene y exhorta, amados hermanos, ahí el que no ha querido servirle al Señor de corazón, ahí se pone triste, hermanos. Si aún aquel que verdaderamente está en el Evangelio porque quiere servirle al Señor, porque un día le quiere ver en el cielo, si aún ese se pone triste, cuando dice, Dios mío, cada día se va poniendo más difícil, cada día mi libertad es más difícil, porque el enemigo anda detrás, amados hermanos. Por eso es que el mensaje le puse, prevalecer en libertad. El enemigo quiere quitar su libertad, el enemigo quiere cegarlo para que nosotros volvamos a estar en esclavitud. Pero amados hermanos, Jesús les da este consejo y vienen ellos. Y estos hombres que supuestamente habían creído en Jesús les dice, pero ¿de qué estás hablando? Nosotros no somos esclavos. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Nosotros somos descendencia de Abraham. Oh, ellos tenían algo en que defenderse. Ellos tenían un orgullo en sus corazones, pudiendo decir, nosotros nunca hemos sido esclavos. Nosotros siempre hemos sido hijos de honra. ¿De qué estás hablando, Jesús? Y Él les dice, de cierto os digo que aquel que practique el pecado, aquel que hace maldad, aquel, amados hermanos, que tiene amargura en su corazón, aquel, amados hermanos, que no está en paz consigo mismo, le dice, ese es esclavo del pecado. Él ya no estaba hablando de descendencia. Mucha gente, amados hermanos, vemos pasar y dice, yo no me siento esclavo, yo me siento libre. Es libre quizás en su mente, en su corazón, pero su alma está encadenada. Su alma, amados hermanos, está encadenada. Qué lindo, amados hermanos, el día que nosotros conocimos la libertad. Qué lindo el día que nosotros pudimos respirar libertad. Pudimos sentir aquella vida, aquello como el Espíritu Santo regaló vida, aquel soplo de vida, amados hermanos. Estábamos muertos en delitos y pecados, éramos esclavos del pecado. Estos hombres eran esclavos del pecado todavía, pero no querían aceptar que aquel Salvador, aquel, amados hermanos, que sí los podía hacer libre, estaba ahí con frente de ellos. Gloria a Cristo. Aleluya. Y amados hermanos, Él les da esta palabra y ellos se defienden. Cuando Él les dice y les aclara que Él no estaba hablando de descendencia y ni nada por el estilo, sino que lo que estaban hablando Él era espiritual, ellos reconocieron el error que ellos tenían. Es imposible, amados hermanos, cuando alguien le dice algo espiritual a usted rápidamente, si usted quiere agradar al Señor, usted rápidamente capta lo que Dios está hablando a su vida. Y estos hombres captaron lo que Jesús estaba diciendo. Él les estaba diciendo, en ustedes hay pecado, en ustedes hay maldad, en ustedes hay engaño, en ustedes hay hipocresía, en ustedes hay tanta maldad, ustedes necesitan ser libres. Ellos no quisieron aceptarlo.
Ellos quisieron, amados hermanos, quizás muchos de ellos pasó por su mente y ellos dijeron, es cierto lo que Jesús está diciendo, yo necesito arrepentirme, yo necesito esa libertad que Él acaba de explicar, pero quizás porque estaban sus amigos alrededor, quizás porque había más gente, ellos no quisieron aceptar, porque eso pasa en el ser humano muchas veces, amados hermanos, reconocemos nuestro error, pero no queremos dejar nuestro orgullo. No queremos poder decirte, es cierto, Señor, yo necesito llorar delante de tu presencia. Yo no soy fuerte, ya me cansé de decir que soy fuerte. Yo necesito de ti. Es bueno ser fuerte, amados hermanos, pero quizás, amados hermanos, muchas veces, amados hermanos, tenemos que llorar como niños, declarándole al Señor, Señor, yo necesito de tu libertad. Quizás antes la tenía, pero la he perdido, pero el Cristo de la gloria sigue con los brazos abiertos, amados hermanos, a poder libertar a aquel quizás que ya el enemigo lo engañó, o aquel que nunca ha estado libre. Aleluya. Porque la palabra dice que mientras hay vida y esperanza. Pero estos hombres, amados hermanos, llega el momento donde ellos dicen, no, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y Él les dice, un Padre tenemos y ese es Dios. Oiga bien, amados hermanos, sabiendo que usted está en pecado y poder decir usted con su boca, decir, mi Padre es Dios, eso es querer estar equivocado. Eso es querer vivir en engaño. Pero viene Jesús, no teniendo, amados hermanos, porque Jesús es amor. Pero Jesús, amados hermanos, tenemos que entender algo, que es el único plan que Jesús haya venido a la tierra a morir, amados hermanos, es para que nosotros tengamos salvación, no para contemplar a nadie, no para agradarle a nadie. Él quiere que usted y yo nos salvemos, nos guste de la manera que lleguemos al cielo. No importa, a Él no le importa. Él lo que le importa es salvar su vida. Muchas veces vamos a decir, es que a mí no me gusta de esa manera. Es que a mí no me agrada de esa manera. ¿Por qué me hablan así? ¿Por qué la palabra me habla de esa manera? Me está hiriendo los sentimientos. Estos hombres quizás podían decir de esa manera, pero viene Jesús y le dice, vosotros no sois de Dios, vosotros no conocen a Dios, yo conozco a Dios y ustedes no quieren reconocer que yo vengo de Dios. Aleluya. Su padre le dice al padre Abraham, aquel que ustedes dicen que es su descendencia, él se alegró cuando él me vio. Yo le aseguro, hermano, que estos hombres por eso querían matar a Jesús. Estos hombres se querían comer a Jesús, porque Él les dice, amados hermanos, y aún ellos le dicen, ya casi al final de este capítulo, ellos le dicen, pero ¿y cómo así? ¿Tú quieres decir que tú eres antes de Él? Si ellos murieron, los profetas murieron, ¿en qué tiempo? Y Él, amados hermanos, le dice, antes de que Abraham, antes que los profetas, yo soy, aleluya, porque Él siempre ha existido. Nuestro Dios es por siempre, amados hermanos, y para siempre, aleluya. Oh, amados hermanos, el mundo pasará y sus deseos, sus placeres, pero Él permanece para siempre, aleluya. Le guste al mundo o no le guste, aleluya. Y nos guste a nosotros o no les guste, hermanos. Aquí el beneficio tan grande de servirle a un Dios de poder es de que tendremos salvación, es de que tendremos recompensa, es de que podremos librarnos de este mundo de pecado. Pero, amados hermanos, viene Él y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire, hermano, que alguien le diga así, déle el gozo. Si usted está defendiendo que usted es hijo de Dios y que alguien le diga, mira, la verdad es que tu papá es el diablo. Mire, yo le aseguro que usted cae, si no anda bien puesto el vecino, le va a pegar. ¿Por qué? Porque le está declarando, amados hermanos, que Satanás es su papá. Le está declarando que usted vive en pecado, que usted vive en maldad, que usted vive en oscuridad, porque Satanás es un padre de mentira, y cuando él habla mentira, amados hermanos. Aquellos que viven en pecado viven en mentira, viven en falsedad, amados hermanos. Hay que guardarnos, amados hermanos, de no caer en ese engaño. Estos hombres tenían, amados hermanos, en la manera como poder decir, Señor, es cierto. Jesús, es cierto, yo vivo esa vida. Tienes razón, Señor. Yo necesito de tu libertad. Ya es hora de que yo pare de vivir este engaño. Ya es hora de que yo ya no sea de esta manera. Ayúdame, ayúdame. Hazme cómo salir. Ayúdame la manera. Guíame. Pero no había la manera en ellos. Había orgullo. No querían quedar mal con aquellos que los conocían.
Mire, hermano, caer en la falsedad solo porque usted lo tienen como un hombre santo, solo porque usted lo tienen que usted es el ungido, solo porque usted lo tienen que es el que Dios lo usa, solo porque usted tienen que usted es el que canta bonito, pero dentro de usted quizás está en maldad. Es mejor, amados hermanos, ver a Dios y vivir en libertad, porque la libertad nada lo puede comprar. El dinero no puede comprar la libertad que Cristo nos da. Amén. Eso nadie lo puede comprar, amados hermanos. Podemos caminar en el mundo y creernos que todo está bien, aparentar que todo está bien, pero dentro de nosotros somos esclavos. ¿Quién quiere ser esclavo nuevamente? Nadie, amados hermanos, ninguno de nosotros que ha disfrutado de la libertad de Dios. Podemos decir que queremos volver al pecado, que podemos volver, pero amados hermanos, el problema es que no es que usted quiera, no es que yo quiera volver al pecado. Nosotros odiamos el pecado porque el pecado destruyó nuestra familia, quiso destruir nuestros hogares. El pecado, amados hermanos, la maldición de la esclavitud quiso destruir nuestra vida. Todo lo que nosotros tocábamos se arruinaba, todo lo que nosotros hacíamos se perdía, amados hermanos. ¿Cómo vamos a querer volver ahí? ¿Quién podría decir en su justo juicio, yo quiero volver a ser esclavo? ¿Quién pudiera decir eso? Si, amados hermanos, en el mundo ha habido mucha esclavitud humanamente. Tenemos el ejemplo de los morenos que fueron esclavos por tanto tiempo. Y aquella generación que sufrió por muchos años, cuando fueron libres, le aseguro que si usted le preguntaba, ¿querés volver allá a recoger maíz, algodón? ¿Querés volver? Le aseguro que ellos decían que no. Le aseguro que ellos decían, estás loco. ¿Cómo yo voy a querer volver a hacer eso? ¿Cómo yo voy a querer volver a ser esclavo? Si el que es esclavo llora, el que es esclavo sufre, el que es esclavo no puede vivir en paz, no es libre, bendito sea su nombre. El que es esclavo, amados hermanos, está encarcelado, no tiene voz, usted no puede hablar. Qué triste es cuando el cristiano cae en esclavitud, no tiene voz, no puede hablar. Aleluya. Pero hay alguien que liberta, hay alguien que corta esas cadenas, hay alguien que liberta, amados hermanos, es su nombre, Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, amados hermanos, muchas veces creemos que las cadenas del mundo son más fuertes, pero a veces dentro de la iglesia están más duras. Muchas veces aceptar que ya caí en error, muchas veces aceptar, amados hermanos, que yo necesito de más de Dios que el que está afuera, cuesta. Cuesta. Por eso es que no tenemos reconcilios en la casa de Dios ya más. Antes se miraba eso seguido, amados hermanos, pero ahora ya no se ve. Ahora es raro. Rarísimo. Pero Dios, amados hermanos, nos viene y nos dice, es necesario vivir en libertad, es necesario mantener nuestra libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amados hermanos, prevalecer en la libertad es un reto para usted y para mí. Permanecer en lo que Dios nos ha entregado es un reto grande para nuestras vidas. El pueblo de Israel, amados hermanos, había pedido misericordia de Dios, quizás por 400 años, pidiendo, amados hermanos, esperando en la promesa que un día iban a ser libres. La promesa llegó, porque Dios es fiel y verdadero. La promesa llegó, así como llegó para nuestra casa y nuestra vida. Muchos años nuestras familias oraron para que nosotros pudiéramos ser libres, y ahora podemos levantar nuestra mano y decir, soy libre porque Dios me ha libertado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero el pueblo de Israel, al pasar el tiempo y la dificultad del desierto, amados hermanos, hizo que ellos hablaran palabras sin sentido. El caminar en el evangelio, amados hermanos, la dificultad de los problemas, las ansiedades, tanta cosa lo va a llevar a una angustia que va a hacer que en su boca salgan palabras sin sentido. Algo que cuando su libertad está vigorosa, algo que cuando su vida tiene la paz de Dios así, bien fuerte, amados hermanos, usted nunca va a declarar palabras de esa manera. El pueblo de Israel dijo, yo allá estaba mejor, dijo. Allá estábamos mejor.
¿Cuál, amados hermanos? Si ellos habían pedido libertad por mucho tiempo, ¿cuándo estaban mejor? Nunca, amados hermanos, pero el enemigo va a llegar el momento donde nos va a encerrar de una manera que nos va a hacer hablar de maneras que nunca pensamos. Analice su vida. Analicémonos, amados hermanos. ¿Cuántas veces quizás no han pasado cosas en nuestros corazones que llegan palabras que se atrás? Amados hermanos, hablaba yo con una persona y me decía: ha llegado la tentación a mi vida, ha llegado la dificultad, y a veces siento que quizás no hubiera querido conocer al Señor. Una persona hablando en angustia, una persona hablando, amados hermanos, no que esa persona no ame al Señor, no que esa persona no haya conocido al Señor, pero son palabras, amados hermanos, de angustia, personas que no haya qué hacer, ya no le haya solución. Y yo le preguntaba a esta persona, le decía: ¿por qué dices eso? Y me decía: porque yo veo a los demás, porque yo veo al mundo, y ellos viven tranquilos, ellos viven como que nada va a pasar. Mas sin embargo, yo que conozco la verdad, yo sé que Cristo viene pronto, pero yo ya no puedo conmigo mismo. Eso es tremendo, amados hermanos, escuchar eso. Porque muchas veces quizás ha pasado ese pensamiento. Porque muchas veces quizás no ha sido tan grave de esa manera, pero podemos relacionarlo. Porque el que vive y el que sufre de esa manera es el que quiere servirle al Señor. Es el que está sufriendo la palabra. Aquel que está cómodo, amados hermanos, viviendo, silbando. Ay, Dios, hermano. Si ahorita es como que esté hablando, ni me está escuchando. Pero aquel, amados hermanos, que verdaderamente quiere agradar al Señor, sabe que se sufre en el caminar del Señor, sabe que lloramos al caminar del Señor, porque le amamos, y porque le amamos no queremos dejarlo, porque lo amamos, amados hermanos, nuestra angustia, no queremos separarnos de Él, queremos vivir con Él para siempre, queremos conocerle en persona, queremos sufrir si hay que sufrir, queremos llorar si hay que llorar. ¿Cuántas cosas no hay que hacer para el Señor? El reto es mantenernos en libertad. El reto de nosotros es permanecer en nuestra libertad, amados hermanos. Qué lindo, amados hermanos, es poder servirle al Señor en libertad. Cuídese de no servirle al Señor en esclavitud, porque su vida no va a tener sentido. Porque la vida no va a haber sentido, amados hermanos. ¿Qué sentido tiene servirle al Señor con esclavitud? Yo no le veo el sentido. Pero con esto no le estoy diciendo que no puedes capaz. Porque el enemigo va a cerrar el sentir. El enemigo va a cerrar el entendimiento. Aquel deseo que había se volvió apagado. Pero solo es apariencia. Cuidado, amados hermanos. Cuidémonos. Es necesario que día a día nosotros miremos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo lo hago constantemente, amados hermanos, porque yo reconozco que yo no era nada. Reconozco, amados hermanos, de que yo no era nada. De que todo lo que yo tocaba se arruinaba. De que nadie tenía fe en mí. De que aún mi papá le decía a personas: ya vas a ver que tal vez sale algo bueno de este bicho. Tal vez, decía. Tal vez. Pero Dios, amados hermanos, pone gracia en uno. Dios nos cambia, amados hermanos. Dios hace grandes cosas a usted y en mí. Y hay muchas cosas más que Dios va a hacer en nuestra vida. Pero hay que permanecer en nuestra libertad. Hay que seguir viviendo bajo la palabra del Señor, luchando día a día, amados hermanos. Si hoy usted hizo algo malo, si usted algo le falló al Señor, pedirle perdón y decir: Señor, ayúdame. Yo ya no quiero ser de esta manera. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero vivir sirviendo fielmente y de corazón y sinceramente. Porque vivir, amados hermanos, en el Evangelio sinceramente, usted lo tiene todo. Pero caiga en falsedad, usted la regó. Usted mismo está jalando el cuello. Usted mismo está jalando la pita. No hay nadie que lo está jalando, usted mismo. Porque es necesidad, amados hermanos, de que aceptemos. El Evangelio, amados hermanos, fue escrito de una manera tan específica para que nosotros no nos perdamos. Pero muchas veces nosotros mismos nos ponemos la mano para no entenderlo. Nosotros mismos nos metemos zancadilla, como dicen. Pero Dios ha sido bueno, amados hermanos. Y Dios tiene grandes cosas para nosotros.
somos jóvenes. Yo quiero, amados hermanos, que si Dios nos da vida y si Dios no viene, qué lindo es que Dios venga, amados hermanos, pero si Dios nos da vida, que nosotros podamos decir a nuestros 50 años, poder decir, Dios tenía un gran plan en nuestra vida. Si a mí me tocó sufrir, porque sí, amados hermanos, la gente está viviendo como si nada. La gente vive tranquila y usted lo ve y dice, estos que tranquilo pasan. Pero en nosotros, si nos tocó hacerlo joven, es porque Dios tiene un plan perfecto en nuestra vida. Nunca dude de lo que Dios quiere hacer en su vida, amado hermano. Nunca diga que por qué yo, si yo no puedo. Dios tiene algo para nosotros. Quizás en este momento no está el potencial. Quizás en este momento no le podemos ver fruto. Pero si usted permanece en este caminar y usted bajo la palabra del Señor, aquel, amados hermanos, dueño de esta palabra y dueño de la vida, podrá guiarlo y podrá llevarlo donde Él verdaderamente lo quiere llevar, a ser ejemplo para los demás, a ser, amados hermanos, bendición para los demás, y ahí podremos cumplir, amados hermanos, lo que Dios quiere en nuestra vida. Así sea solo para un alma, hermano. Si Dios a usted lo ha levantado para salvar un alma, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Pero hay que estar dispuesto. El caminar se hace difícil porque el enemigo está más fuerte. El tiempo se acaba, amados hermanos. Yo me pongo a pensar qué es lo que pensaban los hermanos cuando había aquella persecución, que en medio decía que era cristiano y pum, le daban. Yo me imagino que ellos han de haber dicho, esto ya se acabó, ya es el fin del mundo. Si a nosotros a veces medio nos dicen, ay, dejen de predicar, ya es el fin del mundo, dicen. Ya nadie quiere la palabra. La vez pasada encontramos a alguien que dijo, no, este mundo ya está perdido, dijo. Yo mejor allí con unos 2 que 3 me conformo, dijo. Antibíblico, hermano. Antibíblico. Porque usted ni yo podemos darnos por vencido en el mundo. Dios, cuando vio al mundo perdido, no dijo, no, esto ya no tienen arreglo. Él dijo, yo iré a salvarlo, porque ahí hay pueblo que necesita, ahí hay pueblo que va a buscar de Dios, ahí hay un pueblo que va a querer ser salvo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Permanecer en libertad, amados hermanos, es el reto más grande del cristiano. En libertad. Porque permanecer en la libertad encierra todo. Encierra el permanecer en la palabra. Permanecer en la libertad también encierra permanecer en santidad, en búsqueda, en congregarse, en ser, amados hermanos, sinceros. Todo eso encierra permanecer en libertad. Porque si usted comienza a cometer un error en algo, usted va perdiendo su libertad. Y ahí le van poniendo argollitas a la cadena. Y cuando usted viene a ver, ya no levanta ni las manos. Cuando se dicen, levante la mano, ya no puede. Pero que Dios nos ayude, amados hermanos, a poder siempre hallar gracia en nuestro Dios. Y el pueblo del Señor dice, amén. Póngase sobre sus pies y damos gracias al Señor.